Las reglas extrañas en el cementerio donde trabajé. Mucha gente me pregunta si no me daba miedo trabajar en un cementerio de noche. Siempre respondía lo mismo: los muertos no hacen nada. El verdadero problema es lo que llega cuando ya no hay luz y no tiene tumba. Acepté el trabajo de velador porque necesitaba dinero y silencio. Pensé que vigilar un cementerio sería tranquilo. Oscuro, sí, pero tranquilo. Nadie te molesta entre lápidas. Mi primer turno empezó a las 11 de la noche. El guardia que salía no me explicó cómo funcionaban las cámaras, ni me dio instrucciones normales. Solo me entregó una linterna pesada, vieja, con marcas de golpes en el metal, y una libreta de notas con las hojas manchadas de tierra seca. Antes de irse, me miró fijamente y me dijo algo que no sonaba a advertencia, sonaba a despedida. Si quieres ver el amanecer, apréndete esto de memoria. Aquí no vigilas tumbas. Vigilas que nada de afuera se meta en ellas. No entendía a qué se refería hasta que abrí la libreta. No era un registro de turnos, era una lista de reglas. La primera página estaba tan gastada que parecía haber sido leída cientos de veces. Empecé a leerla sentado en la caseta, con la linterna encendida, mientras el viento movía los árboles y hacía crujir las coronas secas. Regla 1. Durante el recorrido de las 2 de la mañana, si pasas por los mausoleos antiguos y escuchas que algo rasca el mármol desde adentro, no te detengas. Golpea la estructura 2 veces con la linterna y di en voz alta que aún no es su turno. Levanté la vista del papel. El cementerio estaba en silencio. Seguí leyendo. Si el rascado se detiene, sigue caminando. Si se vuelve más rápido, corre hacia la capilla y no salgas hasta que cante el primer gallo. Cerré la libreta. Me convencí de que alguien había escrito eso para asustar al nuevo. Una broma pesada, nada más. Pero cuando miré el reloj de la caseta, eran la 1:59, y el camino hacia los mausoleos antiguos era parte de mi recorrido. Salí de la caseta a las 2 en punto de la madrugada. El aire estaba más frío de lo normal, como si el cementerio hubiera decidido cerrar la noche un poco más. Encendí la linterna y comencé el recorrido marcado en el mapa. Pasillos principales, tumbas recientes, y al final los mausoleos antiguos. Cada paso sonaba demasiado fuerte. La grava crujía bajo mis botas y el eco regresaba con un retraso incómodo. No escuché animales, no escuché viento, solo mis pasos y algo más, muy leve, como uñas arrastrándose sobre piedra. Me detuve en seco. Recordé la regla justo a tiempo: no detenerse, no investigar. Seguí caminando, fingiendo normalidad, aunque el sonido se volvió más claro a cada paso. Venía del interior de uno de los mausoleos más viejos, esos con puertas de mármol grueso y nombres casi borrados por el tiempo. Rascaban desde adentro, no como alguien pidiendo ayuda, como algo probando la dureza del material. Me acerqué lo suficiente, levanté la linterna y golpeé 2 veces la estructura. El metal resonó seco en la noche. «Aún no es tu turno», dije con la voz más firme de lo que me sentía. El rascado se detuvo. Seguí caminando sin mirar atrás. Conté los pasos en mi cabeza para no pensar. 1, 2, 3. Entonces el sonido volvió. Más rápido, desesperado, como si lo que estuviera adentro hubiera entendido el mensaje y no le hubiera gustado. No lo pensé 2 veces. Corrí. La linterna rebotaba en mi mano mientras el camino hacia la capilla parecía alargarse. Detrás de mí, el rascado se mezcló con algo más grave. Un golpe sordo y repetido, como si varias manos presionaran al mismo tiempo. Entré a la capilla y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra ella, jadeando, esperando sentir otro impacto. No ocurrió. Pasaron minutos, tal vez más. Cuando el silencio regresó, no sentí alivio. Sentí la certeza de que había pasado la primera prueba y que el cementerio ya sabía que yo seguía las reglas. Miré la libreta con manos temblorosas. La siguiente regla hablaba de una mujer vestida de blanco, y supe que la noche apenas estaba comenzando. Volví a salir de la capilla cuando el reloj marcó las 2:40 de la madrugada. El cementerio parecía el mismo, pero ya no se sentía igual. Era como si algo hubiera notado mi presencia, y ahora esperara que cometiera un error. Avancé hacia la sección de tumbas recientes. La linterna iluminaba flores marchitas, cruces torcidas, fotografías ovaladas que reflejaban la luz por un segundo y luego volvían a apagarse. Entonces la vi. Estaba de pie frente a una tumba nueva, con un vestido blanco que no se movía con el viento. No lloraba en voz alta, solo inclinaba la cabeza,
como si escuchara algo que yo no podía oír. Abrí la libreta con cuidado. Mis dedos temblaban. La regla era clara. Si ves a una mujer vestida de blanco llorando frente a una tumba reciente, no le hables. No le ofrezcas ayuda. Fíjate en el suelo. Bajé la linterna. La luz de la luna proyectaba sombras de cruces, árboles y lápidas. Pero no la de ella. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso atrás, luego otro. Caminé de espaldas sin quitarle la vista. Sus rasgos eran borrosos, como si no terminaran de enfocarse. Parpadeé una sola vez, y ya no estaba frente a mí. La regla no lo decía, pero lo entendí al instante. No me di la vuelta. Seguí retrocediendo, lento, con el corazón golpeándome en los oídos. Algo respiró cerca de mi nuca. No sentí calor, sentí vacío. Cuando choqué con una lápida, la respiración desapareció. El aire volvió a sentirse normal. Me giré de golpe. No había nadie. Apoyé la mano en la piedra para recuperar el equilibrio. Entonces vi algo en el suelo, a mis pies. Una moneda vieja cubierta de tierra. Otra regla vino a mi cabeza antes de leerla. No la recogí. Si estás escuchando esto ahora, y alguna vez has sentido que un lugar te observa cuando nadie más está ahí, escríbelo en los comentarios. Hay experiencias que solo parecen reales cuando alguien más las reconoce. Empujé la moneda con la punta del zapato bajo una lápida y seguí el recorrido. Sabía que aún faltaban reglas, y que las peores no siempre se leen a tiempo. El resto del recorrido lo hice con más cuidado. Cada sombra parecía demasiado larga. Cada cruce de camino se sentía como una decisión equivocada esperando a ser tomada. No quería volver a abrir la libreta, pero sabía que ignorarla era peor. La siguiente sección era la más pequeña del cementerio. Tumbas viejas, lápidas bajas, demasiadas dedicadas a niños. La linterna iluminó algo en el suelo. Un juguete, un carrito de plástico roto, cubierto de tierra. Abrí la libreta sin detenerme. Nunca recojas monedas ni juguetes que encuentres tirados en los pasillos, especialmente cerca de las tumbas de niños. No son cosas olvidadas, son pagos. Si te llevas algo, el dueño irá a buscarlo a tu casa antes de que termine la semana. Pasé de largo. No miré atrás. A unos metros más adelante, escuché mi nombre. No fue un grito, no fue un susurro. Fue una voz tranquila, como la de alguien que me conocía de toda la vida. Me detuve por reflejo, y ese fue mi error. La libreta casi se me cae de las manos cuando leí la siguiente regla. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el fondo del cementerio, no respondas. En este lugar, nadie sabe cómo te llamas. Si respondes, le das permiso para usar tu voz y ocupar tu lugar en la caseta. La voz volvió a llamarme, esta vez más cerca. No respondí. Cerré los ojos, seguí caminando. Sentí que algo caminaba conmigo, imitando mis pasos con un pequeño retraso, como si estuviera aprendiendo a moverse en mi lugar. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Cuando la sensación desapareció, estaba de vuelta frente a la caseta. Pensé que lo peor había pasado. Entonces vi la última página de la libreta. La letra era distinta, temblorosa, apresurada. Hablaba de cuando las 3:33 de la madrugada. Miré el reloj. Faltaban 2 minutos. El segundero del reloj parecía moverse más lento de lo normal. Cada tic resonaba dentro de la caseta como un golpe seco. No quería mirar la libreta, pero sabía que si no lo hacía, no llegaría vivo al amanecer. La abrí. La última regla decía que si a las 3:33 de la madrugada todas las estatuas de ángeles del cementerio aparecían mirando hacia la misma dirección, debía dejar la linterna encendida en el suelo y meterme en la fosa abierta para el entierro de la mañana siguiente. Cubrirme con la lona. No hacer ningún ruido. Leí la regla 2 veces. 3, 2, 1. Las 3:33 de la madrugada. Un sonido de piedra raspando piedra recorrió el cementerio. No fue fuerte, pero fue suficiente para erizarme la piel. Salí de la caseta con la linterna temblando en la mano. Los ángeles habían cambiado. Todos, sin excepción. Las estatuas del sector B estaban giradas hacia la entrada principal, como si algo enorme descendiera lentamente por el camino. No miraban a las tumbas. Miraban lo que venía. Recordé el final de la regla. Los ángeles no miran a los muertos. Están avisando que algo está bajando y no quiere ser visto. Corrí. Dejé la linterna encendida en el suelo y me metí en la fosa abierta. La tierra estaba fría y húmeda.
Me cubrí con la lona y apreté los dientes para no hacer ningún sonido. Entonces lo escuché, algo pesado arrastrándose entre las tumbas, cadenas golpeando la piedra, una respiración lenta profunda, demasiado cerca. La lona se movió ligeramente. Sentí el peso de algo justo encima de mí, como si estuviera oliendo, comprobando. No me moví, no respiré. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido se alejó. Cuando el primer canto de gallo rompió el silencio, salí de la fosa cubierto de tierra y miedo. Esa misma mañana dejé la linterna y el uniforme en la oficina. Prefiero dormir en la calle que volver a pasar una noche en ese cementerio. Y si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que un lugar te observa cuando nadie más está ahí, déjalo en los comentarios. Leo cada experiencia. Si te gustan las historias de reglas extrañas y terror psicológico, apóyame con un like y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que no debería escucharlo de noche. Y sígueme en mis redes sociales como Las Reglas del Horror. Aquí, las reglas existen por una razón.